con todos, estimados amigos. El día de hoy, tal como han escuchado, vamos a hablar acerca del delito de abuso de autoridad. Ahora, es un delito que es muy fácil, ¿no? Para algunos denunciar. Para algunos incluso que son funcionarios, servidores públicos, consideran que siempre tendrían que tener por lo menos una o más denuncias por este tipo de ilícitos penales y que son incluso para un grupo de personas considerado incluso como galones, ¿no? Galones en la actuación realizada efectivamente dentro de la función pública. Bueno, vamos a ver que este delito tiene diferentes características, características que creo yo que podemos nosotros explicar en esta hora que tenemos para poder hablar acerca de este delito. ¿Cómo se configura? Este delito tiene características muy particulares. Le puedo decir que una de las características más particulares es que es considerado un delito residual o un delito subsidiario. Porque miren ustedes, ¿cuántos delitos contra la administración pública no implica un abuso de autoridad? Por ejemplo, el peculado es un abuso de autoridad, ¿cierto? La malversación es un abuso de autoridad. El enriquecimiento ilícito es un abuso de autoridad. ¿Ok? El cohecho es abuso de autoridad. La colusión, la concusión son abuso de autoridad. La negociación incompatible con el cargo, ¿no? Implica abuso de autoridad. Entonces vemos que muchos delitos que vemos nosotros en el Código Penal, delitos contra la función pública cometidos por funcionarios públicos, son abuso de autoridad. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a castigar o sancionar a una persona por enriquecimiento ilícito y a la vez por abuso de autoridad? ¿Por cohecho y a la vez por abuso de autoridad? ¿Por colusión y a la vez por abuso de autoridad? ¿Por concusión y a la vez de autoridad? No, no. La única manera de castigar por abuso de autoridad, porque es un delito subsidiario o residual, es cuando sus características no estén subsumidos en otro delito que sea materia de imputación. ¿Eso qué significa? Que para que un proceso se realice un proceso de abuso de autoridad, no tendría que existir otro abuso de autoridad que subsuma otro delito. Por eso, eso implica esa característica que hemos señalado, que es un delito subsidiario o delito residual. Si es que vemos que hay otro delito en el que se subsume el abuso de autoridad, se caracteriza ese delito por ser un abuso de autoridad, solamente se podrá sancionar, se podrá procesar, se podrá investigar a una persona por ese delito, por ese otro delito. Entonces, abuso de autoridad, la única manera de poder sancionar, de poder castigar, de poder procesar, de poder investigar a una persona, a un funcionario público, es si es que no está subsumido este abuso en otro delito que pueda también implicar, obviamente, una imputación para ese funcionario público. Esto implica de que el abuso de autoridad tiene características bastante interesantes y que no cualquier conducta puede acarrear un abuso de autoridad, definitivamente. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que dice nuestro tipo penal, el artículo 376, donde está señalado, donde está regulado este delito. ¿Ok? Este delito castiga al funcionario público que abusando de sus atribuciones comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. Muchas características tiene este tipo penal. En primer lugar, podemos decir que es un delito especial. Solamente va a ser cometido por funcionario público. Y recuerden ustedes que el artículo 376 solamente hace referencia a funcionario público. Y es obvio que solamente sea un funcionario público y no un servidor público el que lo cometa. Porque recuerden ustedes que el funcionario público, a diferencia del servidor público, toma decisiones por parte del Estado. Esa es la diferencia entre funcionario público y servidor público. El funcionario toma decisiones por parte del Estado. El servidor no tiene esa capacidad, no tiene esa prerrogativa. Entonces, solamente podría cometer un funcionario público. Delito, obviamente, especial, propio, solamente podría cometerlo un funcionario público. Así está establecido en nuestro Código Penal. Entonces, lo primero que hay que establecer es eso,
si es que la persona que está siendo imputada por la comisión de este delito de abuso de autoridad es efectivamente un funcionario público, alguien que puede tomar decisiones por parte del Estado. Si es que no es así, si es que la persona a la que se está investigando no tiene esas atribuciones, no tiene esas facultades, entonces no podría ser considerado sujeto activo de este ilícito penal. Ojo, nuevamente, les vuelvo a repetir, solamente puede ser cometido por un funcionario público. Ese es el sujeto activo de este delito. ¿Ok? El delito se tiene que cometer por abuso de las atribuciones. ¿Eso qué implica? Implica necesariamente que en muchos casos de abuso de autoridad revisemos la norma interna para ver cuáles son las atribuciones que corresponden al funcionario público. Y si vemos efectivamente que lo que ha realizado está fuera del rango de sus atribuciones, fuera del rango legal de las funciones que tiene que cumplir en la administración pública, pues ahí será sujeto activo del delito. Ahí sí podrá ser investigado, procesado y tal vez, si se determine su responsabilidad penal, condenado por este delito. Pero digamos que el funcionario realiza las actividades dentro de lo establecido en la ley. Dentro de lo establecido en la ley interna, puede ser un reglamento de trabajo, puede ser el manual de organización y funciones, etcétera, etcétera. Puede ser el reglamento, ¿no?, de laboral, ¿no? O puede ser algún tipo de norma en particular. Si es que el funcionario se demuestra que está actuando conforme a alguna norma interna, esto de alguna manera repercute en su responsabilidad penal. No podrá ser sancionado penalmente. ¿Por qué? Porque se podría aplicar un eximente a esa conducta. El artículo 20, inciso 8 del Código Penal. Recuerden ustedes que el artículo 20, inciso 8 del Código Penal exime de responsabilidad penal a aquella persona que actúa por disposición de la ley. Miren ustedes, por disposición de la ley. Aquel que realiza un acto dentro del ámbito de la ley, incluyendo la ley administrativa, no puede cometer delito. Y recuerden ustedes algo que es muy importante. Si hay una contradicción entre una ley extrapenal con la ley penal, siempre la que va a tener más vigencia va a ser la ley extrapenal. ¿Por qué? Porque el derecho penal es de última ratio. Se utiliza la ley penal en casos extremos, en casos más graves. Entonces, miren ustedes, estamos llegando a conclusiones interesantes, estamos recién comenzando a hablar de este delito, pero si ustedes se dan cuenta, las características principales es, en primer lugar, que sea cometido solamente por un funcionario público. Eso quiere decir por una persona que pueda tomar decisiones por parte del Estado. En segundo lugar, requiere un abuso de atribuciones, lo que implica un acto arbitrario, un acto abusivo, fuera del ámbito legal, fuera del ámbito de las atribuciones que le corresponde. Si el funcionario realiza el acto dentro de sus atribuciones, dentro de sus funciones, obviamente no comete ningún delito. Y muchas veces hay que estudiar, hay que leer la norma interna para poder determinar si efectivamente el funcionario cumplió sus funciones o realizó un acto arbitrario, contrario a sus atribuciones o que no esté especificado de repente en la ley, dentro de sus funciones, las funciones que le corresponden al ejercer función pública. ¿Ok? Entonces miren ustedes, el abuso de atribuciones implica que se realice un acto ilegítimo, un acto abusivo, un acto arbitrario y por ende un acto ilegal, un acto antijurídico. Si se determina que el funcionario ha cumplido sus funciones, sencillamente lo que estaría realizando el funcionario sería una conducta eximida de responsabilidad penal o a través de la eximente señalada en el artículo 20, inciso 8, obrar por disposición de la ley, o tal vez también por esa eximente abarcada en el mismo artículo e inciso, artículo 20, inciso 8, obrar en cumplimiento de un deber. La persona que obra cumpliendo con un deber no comete delito, no se le puede castigar penalmente. Y ya les he indicado que cuando hay una norma extrapenal que entra en conflicto con una norma penal,
La norma extrapenal es la que va a mantener vigencia, porque el derecho penal es de última ratio. ¿Ok? ¿Cuáles son los verbos rectores de este delito? Ya hemos dicho de que lo comete un funcionario servidor público en primer lugar. Ya hemos indicado que el funcionario comete el delito abusando de sus atribuciones, de sus funciones, ¿no? Pero ¿cuáles son los verbos rectores, las conductas típicas? Son dos las conductas típicas. La primera conducta típica, cometer un acto arbitrario. Y la segunda conducta típica, ordenar un acto arbitrario. Entonces, podemos establecer dos tipos de autoría al momento de cometer esta conducta delictiva. La primera, cometer un acto arbitrario implica una autoría directa. Es cuando el propio funcionario público realiza el acto contrario a la ley, contrario a sus atribuciones, contrario a sus funciones, un acto deslegitimado. Y la segunda conducta típica, ordenar un acto arbitrario, implica que el funcionario servidor público, perdón, que el funcionario público, miren ustedes, al ordenar un acto arbitrario, lo que estamos hablando, lo que nos estamos refiriendo, es a una autoría mediata. El funcionario se vale de un tercero al que utiliza como instrumento para cometer la conducta delictiva. Entonces, el delito de abuso de autoridad se puede cometer de dos maneras. O a través de una autoría directa o a través de una autoría mediata. Autoría directa, les digo, cuando realiza efectivamente el verbo rector cometer. Realice el arbitrario, realice el acto abusivo. Y en segundo lugar, la autoría mediata cuando ordena que se realice el acto arbitrario, el acto abusivo. ¿Ok? Entonces podemos decir y podemos establecer la existencia de dos tipos de autoría en el delito de abuso de autoridad. Cuando realice el acto arbitrario abusivo, el propio funcionario, hablamos de una autoría directa. Y cuando el funcionario se vale de un tercero para que realice ese acto arbitrario, hablamos de una autoría mediata. Pero siempre va a estar dentro del ámbito de la autoría el funcionario público porque va a tener el dominio del hecho. En el caso, el primer caso, en el verbo rector cometer, allí vamos a ver que va a tener ahí un dominio del hecho, específicamente un dominio de la acción, autoría directa. Y en la otra conducta, en el otro verbo rector, ordenar un acto arbitrario, ahí estaríamos considerando la autoría mediata, porque hay un dominio de la voluntad de una tercera persona. Recuerden ustedes que el funcionario público, con sus propios actos, podría cometer una arbitrariedad, pero también podría ser ordenando un acto, obviamente, arbitrario, para que una tercera persona lo haga, lo realice, que podría ser otro funcionario también. Ojo, ¿ah? ¿Ok? Y un elemento del tipo muy importante, considerado como una condición objetiva de punibilidad. Ojo con esto. Condición objetiva de punibilidad. ¿Qué significa esto? La única manera para que una conducta típica, antijurídica y culpable, que es la que hemos señalado, está expresada en el artículo 376 del Código Penal, pueda ser punible, o sea, sancionable, que se cause perjuicio a alguien. Ojo, para que el delito se logre sancionar, se tiene que causar perjuicio a alguien. Es una condición objetiva de punibilidad. Si es que no se determina, por lo menos, la existencia de un perjuicio, miren ustedes, potencial, por lo menos, un perjuicio potencial, no podríamos hablar de la configuración de este delito. No se podría castigar este delito, por más acto abusivo que haya realizado el funcionario público. Entonces se convierte en un elemento de tipo muy importante. Y más que un elemento de tipo, creo que una condición objetiva de punibilidad, un tope que se tiene que sobrepasar para que una conducta sea delictiva. El hecho de que se cause perjuicio a alguien, de todas maneras. Entonces, la actividad, el acto, el comportamiento, la conducta realizada por el funcionario público tiene necesariamente que causar perjuicio a alguien. Es arbitrario, es abusivo su acción, pero tiene que necesariamente causar perjuicio a alguien para que sea delictivo.
Si no se causa un perjuicio potencial, por lo menos, a alguien, no podría configurar este delito. Entonces vemos que el delito tiene varias características. A eso le añadimos que es un delito subsidiario. A eso le añadimos que es un delito residual, que como les hemos indicado, si es que existe otro delito con las características que requiere el abuso de autoridad, solamente la persona va a ser procesada por ese otro delito. La única manera de castigar por el delito de abuso de autoridad se da cuando no exista otro delito en el que se exija efectivamente un acto arbitrario, un acto abusivo de un funcionario público. ¿Ok? Miren, eso es lo que señala el artículo 376 de nuestro Código Penal. ¿Ok? Las características que tiene este delito. Bien, ahora vamos a hablar del bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido del delito de abuso de autoridad? Miren ustedes, podemos señalar que de manera genérica el adecuado funcionamiento de la administración pública se convierte en el bien jurídico protegido de este delito. ¿Ok? El adecuado funcionamiento de la administración pública. Pero, de manera específica, el bien jurídico protegido podemos considerar que corresponde a asegurar la conducta funcional de los sujetos públicos, orientándonos con exclusividad a la obediencia de la ley y el derecho, o lo que se conoce comúnmente como el correcto funcionamiento, o mejor dicho, el correcto funcionamiento de la administración pública, la correcta actuación del funcionario público, dentro del marco de la ley y del marco del derecho, como hemos indicado. ¿Ok? Entonces, todos los funcionarios públicos tienen que actuar dentro del marco de la ley. ¿Por qué? Porque el no hacerlo, esto podría ser muy peligroso. Como toman decisiones por parte del Estado, podrían realizar conductas que perjudiquen a terceros en sus intereses, cualquiera que sean. Y ese perjuicio, miren ustedes, no se podría legitimar porque sería abusivo, sería arbitrario. Recuerden que los funcionarios públicos sirven para servir a los demás, a la sociedad, ¿ok? Y obviamente dentro del servicio, sus actividades tienen que realizarse dentro del ámbito legal. Cualquier ejercicio realizado por el funcionario público saliendo del ámbito de la ley es un acto arbitrario. Peor todavía si causa algún perjuicio a tercero. Ya se convierte en un acto delictivo. ¿Ok? El hecho de realizar un acto arbitrario podría generar un procedimiento administrativo disciplinario. Pero ya, si se genera un perjuicio a tercero, ya estamos hablando de una conducta delictiva. Porque como les vuelvo a repetir, el tipo penal exige justamente lo que les digo, que se genere perjuicio a otro, ¿no? Entonces, las actuaciones del funcionario público tienen que darse con obediencia de la ley, con la obediencia del derecho, para evitar efectivamente arbitrariedades, abusos, irregularidades al momento de actuar. ¿Ok? Límites. ¿Por qué se dan estos límites? Porque como ustedes bien saben, no toda persona está preparada para tener efectivamente miren ustedes, el poder de un funcionario público. No todas las personas están preparadas. Una persona que no esté bien preparada podría ser muy peligroso para los intereses de la sociedad. Nuevamente les digo, el funcionario público tiene que servir a los demás. Y esa es la gran obligación que tiene. Y por eso, como decíamos, el bien jurídico específico que se puede proteger en el delito de abuso de autoridad es el aseguramiento de que la conducta funcional esté orientada por la ley y el derecho. ¿Ok? Y como les digo, aquella persona que actúa dentro del marco de la ley no puede ser sancionado penalmente, no podría cometer delito. Y eso lo establece específicamente el artículo 20, inciso 8 del Código Penal. Obrar por disposición de la ley eximente de responsabilidad penal. Y sobre todo, peor todavía, porque se establece otra circunstancia que puede ser considerada el obrar en cumplimiento de un deber. La persona que cumple con su deber no puede cometer delito, no puede ser sancionado penalmente. Y esas son, miren ustedes, eximentes que se tienen que considerar antes de establecer si que un funcionario ha cometido algún delito
o no, o particularmente el delito de abuso de autoridad o no. Muy bien. Sujetos del delito. Ya hemos indicado quién es el sujeto activo. Es el funcionario público. ¿Eso qué implica? Implica que este sea un delito de infracción del deber. ¿Y qué características genera de que sea un delito de infracción del deber? Varias características. Por ejemplo, en este tipo de ilícitos penales no podría existir coautoría, porque los deberes son individuales, ¿cierto? En el ámbito, en el marco de la función pública, el deber que tiene cada funcionario es individual, es personal, razón por la cual la coautoría es muy cuestionada en este tipo de delitos. Lo que podría existir, por ejemplo, si son varias las personas que han cometido un acto arbitrario, lo que podría existir, por ejemplo, sería autorías directas, si se cumplen con los verbos rectores, establecidos obviamente en el tipo penal, que ya hemos indicado, ¿no? Cometer u ordenar un acto arbitrario. Cometer, en primer lugar, u ordenar un acto arbitrario. Entonces, miren ustedes, esta característica de este delito, considerado doctrinariamente como un delito de infracción del deber, impide que se pueda castigar la coautoría. ¿Ok? Y recuerden que cualquier persona que colabore en la comisión del delito realizado por el funcionario público o lo instigue a la comisión del delito, va a ser castigado también en calidad de partícipe del delito de abuso de autoridad. Se convierte en partícipe, ¿no? Y eso se establece, en primer lugar, por el artículo 25 del Código Penal, que establece que el cómplice, sea primario o secundario, pues es aquella persona que participe en la comisión de un delito, ¿cierto? ¿No? Y no importa las características exigidas en el tipo penal, si exigen o no. Cómplice será aquel que ayuda en un delito de infracción del deber aquel que colabora con un funcionario público en la comisión del delito, aunque no tenga las características de funcionario público. El propio artículo 25 lo establece. Y con relación al instigador, podemos utilizar la teoría de unidad del título de imputación, que es una teoría muy utilizada en el ámbito de los delitos de infracción al deber, en el proceso penal, en el Poder Judicial, que implica que el autor se le exige algunas características, en este caso ser funcionario público. Cualquier persona que instigue a un funcionario público va a ser, obviamente, considerado partícipe del delito de abuso de autoridad, pero en su calidad de instigador, partícipe. Recuerden ustedes que hay un principio que es el principio de accesoriedad limitada de la participación. Para que exista cómplice, para que exista instigador, necesariamente tiene que haber un autor, tiene que haber un funcionario público que cometió un acto arbitrario que genere perjuicio a terceros. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, se puede castigar también sin ningún problema al instigador o al cómplice, aunque no sea funcionario público, a ellos como partícipes de la conducta delictiva. Pero para que sean considerados partícipes de la conducta delictiva, necesariamente tiene que haber un autor de esta conducta arbitraria, ¿ok? Del abuso de autoridad. O sea, tiene que haber un funcionario o servidor público que cometa u ordene un acto arbitrario que genere, miren ustedes, perjuicio a tercero. ¿Ok? ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo principal sería el Estado, ¿cierto? Es un delito cometido contra la administración pública por funcionario público. Entonces el Estado se convierte en el agraviado de esta conducta delictiva. Pero no solamente va a ser el Estado el Estado será el sujeto pasivo principal. Pero en este tipo de delitos también, como ustedes se pueden dar cuenta, va a haber un sujeto pasivo secundario. ¿Quién es ese sujeto pasivo secundario? La persona a la que se le ha causado un perjuicio, la persona perjudicada. Entonces, esta persona perjudicada también podría constituirse en actor civil en el proceso, igual que lo haría el procurador público, ¿no? Que es, como ustedes bien saben, el abogado, el defensor del Estado en el proceso. Entonces, la persona perjudicada también podría constituirse en actor civil dentro del proceso, como persona, como sujeto,
Pasivo secundario como sujeto perjudicado, como persona perjudicada con la conducta delictiva. Entonces, esto implica necesariamente que se determine de manera clara la existencia de un perjuicio, por lo menos potencial, como les dije anteriormente. ¿O qué significa un perjuicio potencial? Un perjuicio que se pueda producir a futuro, que todavía no se haya producido, pero que con la acción, con la conducta realizada por el funcionario público, podría darse a futuro. Si eso se establece mínimamente, pues podemos hablar de un delito de abuso de autoridad. Si eso no ocurre, como les dije, no se cumple con la condición objetiva de punibilidad y por tanto no se podría condenar, sancionar esa conducta. Les dije los verbos rectores. Primer verbo rector, cometer, ¿no? Cometer. Es una conducta activa, ¿ok? Es una conducta activa. Es cuando el propio funcionario realiza el acto arbitrario. ¿Ok? Ejecuta el acto arbitrario. ¿Ok? Cuando hablamos de acto arbitrario, tenemos que entender el acto ilícito, el acto ilegal, el acto contrario a la norma. ¿Ok? Y como les dije, aquí en el verbo rector cometer se considera la conducta del funcionario público como autoría directa. Miren, como autoría directa, porque él mismo está realizando la conducta delictiva. En este caso, el acto arbitrario en perjuicio de tercero. El segundo verbo rector es ordenar, ¿no? Cuando el funcionario ordena la realización de un acto arbitrario, obviamente tiene que conocer que está ordenando el acto arbitrario. Tiene el dominio del hecho a través del dominio de la voluntad de un tercero. Él ordena sabiendo que ese tercero va a ejecutar esa orden. ¿Ok? Tiene que existir entonces, en este segundo verbo rector, en el verbo rector ordenar, tiene que existir una relación causal entre el funcionario que ordena, el abuso de sus atribuciones y el acto perjudicial, ¿no? Obviamente. Y una tercera persona que sirva como intermediario, que sea la persona que realice el acto arbitrario, ¿no? Ojo. Ahora. Acá hay cuestiones que es importante. ¿Qué pasa con ese tercero que es utilizado como instrumento? ¿Será responsable penalmente? ¿Qué delito cometería ese tercero? ¿Ok? Miren ustedes. Miren, ese tercero, si es que desconoce, obviamente, que la orden es evidentemente antijurídica y la realiza, esta persona podría utilizar a favor de él una eximente de responsabilidad penal, la eximente contenida en el artículo 20, inciso 9 del Código Penal, lo que se denomina obediencia jerárquica u obediencia debida, que como ustedes saben, solamente se puede dar en el ámbito de la administración pública. Una persona recibe una orden de un superior jerárquico y al ejecutarla, si la orden no es evidentemente antijurídica, no habría sanción penal para él. Ojo, si la orden no es evidentemente antijurídica, si la orden es evidentemente antijurídica, si la persona se puede dar cuenta, la persona que recibe la orden se puede dar cuenta de que la orden es ilegal, pues habrá responsabilidad para esta persona. Esta persona, si es funcionaria pública, miren ustedes, cometerá el delito de abuso de autoridad. Y si no es funcionaria pública, si es cualquier persona, esta persona podría ser considerada, miren ustedes, considerada tal vez en un delito, por ejemplo, en un delito de, en un delito, por ejemplo, dependiendo, ¿no? Del acto pero en particular, si corresponde de repente una usurpación, si corresponde tal vez a lesiones, dependiendo del acto que realice, ¿cierto? ¿No? Y de qué tanto es ese acto abusivo realizado efectivamente por este tercero, sabiendo que es un acto abusivo. Ahí ya se establecería, dependería de los hechos, dependería de las circunstancias que habrían motivado su actuación para poder establecer qué delito había sido cometido. Pero eso es cuando el sujeto sabe o conoce que la conducta es arbitraria, ordenada por el funcionario público.
Si desconoce, como hemos indicado, no habrá responsabilidad penal. La actuación de ese tercero tiene que ser también, para ser sancionada penalmente, tiene que ser dolosa. ¿Ok? Entonces, esos son los verbos rectores. En el caso de cometer, hemos dicho que allí implicaría eh, miren ustedes, una autoridad directa. Pero en el caso de la conducta establecida como ordenar, ahí obviamente se consideraría una autoría mediata. El funcionario tendría el dominio del hecho a través del dominio de la voluntad, ¿no? Ese dominio de la voluntad del tercero. Este tercero actuaría como un instrumento y en la mayoría de casos de repente ni responsabilidad habría. Bueno, vamos a tener que evaluar las circunstancias, qué es lo que sabía para poder determinar si tenía responsabilidad o no, o se le podría, digamos, aplicar algún eximente de responsabilidad penal, como es el caso de la obediencia debida u obediencia jerárquica establecida en el artículo 20, inciso 9 del Código Penal. Entonces, miren ustedes, se convierte en un delito tremendamente interesante. Ahora, ¿cuál es el concepto que daríamos al acto arbitrario? Ya lo dije con anterioridad, ¿cierto, no? Un acto arbitrario es un acto ilegítimo, un acto que está fuera del ámbito de atribución que le corresponde al funcionario público, fuera de sus atribuciones, fuera de sus funciones. Ese es un acto arbitrario. Una decisión carente de legitimidad y de derecho que pone de manifiesto el desapego del funcionario a la legalidad. O sea, un acto ilegal, un acto que no está establecido dentro de la norma, ¿ok? Un acto que no está establecido en la norma, en donde a la que se tiene que ceñir el funcionario en la actuación que realiza dentro de la administración pública. El funcionario tiene que cumplir con la ley. Imagínense ustedes que tengamos funcionarios que no cumplan o que incumplan con la ley. Imagínense el caos que se podría generar, los abusos, arbitrariedades que se podría generar. Por eso, desde el punto de vista del derecho penal, este delito se sanciona y se castiga a esos funcionarios que han actuado arbitrariamente, o sea, tomando decisiones por parte del Estado carentes de legitimidad, de desapego por el principio de legalidad, que es lo que tiene que primar en la actuación del funcionario público. El funcionario tiene que cumplir con la ley, tiene que actuar dentro del marco de la ley. El no hacerlo implicará un acto arbitrario y posible consecuencia tendrá la instauración de un proceso penal por el delito de abuso de autoridad. ¿Cuándo no hablamos de acto arbitrario? Cuando el funcionario dispone de un acto que no se encuentra comprendido en su esfera competencial, pero de repente no es un acto ilegal, no es un acto arbitrario, ¿no? Dentro del, dentro de las actuaciones del funcionario, existe actuaciones que están dentro de su competencia. Si el funcionario realiza sus actos dentro de esa esfera competencial, dentro de lo establecido por la ley, por más que pueda causar perjuicio a terceros, es un acto legítimo, es un acto legal y por tanto no puede ser considerado arbitrario. Recordemos, los funcionarios públicos tienen la posibilidad de tomar decisiones por parte del Estado y esas decisiones podrían generar, miren ustedes, perjuicios a terceros y a veces es necesario que eso ocurra para que se realice la actuación de parte de ellos. Por ejemplo, ¿han visto ustedes lo que ha ocurrido en los últimos meses cuando la Municipalidad de Lima ha decidido continuar, ¿no?, la realización o la ejecución de la obra vía expresa? Han visto cómo la Municipalidad de Lima ha destruido casas, pero ellos se basan en que todo ha sido legítimo, porque el alcalde de Lima, Bedoya Reyes, había ya considerado o inscrito todos esos terrenos donde la gente ha construido como terrenos que le correspondían efectivamente a la municipalidad. O sea, el marco legal favorecía a la municipalidad. Y pese a que ustedes han visto que ha habido destrucción de edificios, ¿no?, destrucción de casas, pues no, esto no podría conllevar algún tipo de responsabilidad penal porque todo se ha determinado dentro del marco de la ley.
Las personas sabían que estas propiedades estaban inscritas a nombre de la municipalidad, ¿cierto? ¿No? Y el hecho de haber sido inscritas en la municipalidad, ellos sabían que en cualquier momento la municipalidad iba a hacer uso de esos terrenos, que es lo que efectivamente pasó. ¿Ok? Entonces miren ustedes, el acto arbitrario es aquel que está fuera del ámbito de la ley. Si está comprendida la conducta dentro de la esfera de competencia del funcionario público, entonces no hablaríamos de acto arbitrario y por tanto no podríamos hablar del delito de abuso de autoridad. ¿Ok? El delito de abuso de autoridad desde la tipicidad subjetiva es un delito doloso. El funcionario público es consciente que se está extralimitando en sus funciones y voluntariamente abusa de dichas funciones para perjudicar a un tercero. El sujeto activo entonces tiene conocimiento, conoce, sabe que está vulnerando, afectando no solamente a un tercero, causándole perjuicio, conoce sobre todo que se está extralimitando en sus funciones, está realizando un acto que no está en el ámbito de la ley, está realizando un acto que escapa del ámbito legal. Está cometiendo un acto, por eso, por ende, arbitrario, contrario a la ley. El funcionario sabe. Ahora, miren ustedes, dentro de un proceso, qué fácil es determinar el dolo. ¿Por qué? Porque el funcionario público lo primero que tiene que conocer al momento de ejercer la función pública es conocer en qué consisten sus funciones. ¿Sí o no? Eso es lo primero que el funcionario público tiene que saber. Cuando un funcionario público se sienta en un escritorio para realizar alguna actividad, o de repente, cuando realiza sus actividades normales en el desempeño de su función, tiene que saber cuáles son sus funciones. O sea, es bastante difícil, por ejemplo, que se establezca que un funcionario no sabía cuáles eran sus atribuciones o funciones. Lo primero que se va a dar en un proceso es eso. Oiga, señor, usted incumplió con sus obligaciones. ¿Usted sabía que sus obligaciones, sus funciones están establecidas en tal norma? ¿Usted conocía la norma? El hecho de que el funcionario conteste como que no conocía, esto puede traer también, miren ustedes, consecuencias para porque es lo primero, lo segundo que se le va a se le va a señalar es, pero usted tendría que haberlo sabido, porque está cumpliendo una función. Entonces, miren ustedes, el dolo en este tipo de delitos es bastante sencillo de establecer. Solo se tendría que determinar, uno, que la persona es funcionaria pública, dos, que está cumpliendo una función pública y tres, que hay alguna norma que él tenga que conocer. El hecho de que él no conozca la norma constituye un acto negligente de él al momento de ejercer la función pública. Va a jugar en contra igual de él. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que todo funcionario público tiene que saber cuáles son sus funciones. Es lo primero que tiene que saber al momento de realizar la función pública. Ahora, en la vida real es que hay muchos funcionarios públicos que asumen función pública y no leen cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus funciones. Toman decisiones por parte del Estado que pueden generar perjuicio a terceros y luego son denunciados por abuso de autoridad. Y bueno, lamentablemente el hecho de no haber leído cuáles son sus atribuciones, sus funciones, podría generar un perjuicio para ellos. Así que dentro del marco de la función pública, es necesaria que la persona que realiza una función pública obligatoriamente conozcan cuáles son los efectos de sus actuaciones, conozcan en qué consisten sus actuaciones o sus funciones, por lo menos las que tengan que cumplir dentro del marco, obviamente, de la ley. Y para eso tienen que, evidentemente, conocer toda la ley interna que establezca efectivamente cuáles son sus funciones y atribuciones. Y no solamente la ley interna, las leyes generales también. ¿Ok? Leyes que establecen, por ejemplo, algún tipo de principios como la ley del procedimiento administrativo general, por ejemplo, o como de repente la ley de servir. Ojo, dentro de ese marco legal es el que se tiene que desempeñar el funcionario público. Si el funcionario público se escapa de ese margen, miren ustedes,
podría esto generar la atribución de un delito, la atribución de la comisión de un delito. ¿Ok? Respecto a la autoría y participación en este delito, ya les expliqué que es un delito de infracción del deber. Y como es un delito de infracción del deber, recuerden que las reglas de los delitos de dominio no pueden darse con respecto a la autoría y participación en los delitos de infracción del deber. Hay una diferencia, ¿no? Los delitos de dominio, sabemos nosotros que hay tres tipos de autoría: autoría directa, autoría mediata y coautoría. Mientras que en los delitos de infracción del deber está en cuestionamiento la posibilidad de coautoría, como les dije. Se podría establecer autorías directas e incluso el tipo penal, como ya le hemos indicado, exige la posibilidad de una autoría inmediata si se utiliza a un tercero como un instrumento en el verbo ordenar, en el verbo rector ordenar, en la conducta típica ordenar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo establecemos la existencia de autoría? ¿Cómo establecemos la autoría, por ejemplo, directa? La autoría directa recae necesariamente en los funcionarios públicos. Ojo, en los funcionarios públicos, sobre todo cuando realizan la primera conducta típica, ¿no? Sobre todo cuando recaen en la primera conducta típica, que como hemos visto sería cometer, ¿no? Cometer, cuando el propio funcionario ejecuta el acto abusivo, el acto arbitrario, ¿no? Y cómplices, ¿quiénes serían los cómplices? Podría ser cómplice aquella persona a la que se le da la orden en la segunda conducta típica, ¿no? ¿No? Ordenar. A la persona que se le da la orden, este podría ser considerado como miren ustedes, obedezcan el mandato y realizan de repente el delito, se puede considerar cómplice, o a esta persona se le puede considerar autor de otro delito, dependiendo de, obviamente, qué actuación va a realizar, abusiva, arbitraria, conociendo efectivamente que va a realizar o que está realizando este tipo de conducta. En el caso de la instigación, también el que constituye una acción de determinar o inducir de manera dolosa a otro a cometer algún delito, en este caso el abuso de autoridad, este inductor o este instigador tendría que convencer, tendría que determinar para la comisión de abuso de autoridad a un funcionario público. ¿Ok? Como les he indicado, no existe ningún inconveniente en aceptarlo como partícipe, igual a los cómplices, igual a los que colaboran con la comisión de un delito. Ellos también pueden ser considerados cómplices sin ningún problema. El tipo penal no señala, por ejemplo, o indica, mejor dicho, de que tenga que ser realizado siempre por funcionario público, pero todos sabemos que los partícipes, en atención a la teoría de unidad de título de imputación, los partícipes van a ser también sancionados penalmente por más de que no cumplan las características exigidas en el tipo penal para ellos. Y eso está establecido en el artículo 25 del Código Penal. En complicidad ya se establece ello, que cómplice puede ser cualquiera. No es necesario que el tipo penal exija todavía algunas características para que sea considerada una persona como cómplice. Esta modificación se dio solamente en la complicidad, mas no en la instigación. Por eso, en el caso de la instigación, artículo 23 del Código Penal, 24 del Código Penal, perdón, artículo 24 del Código Penal, en el caso de la instigación, se aplicaría la teoría de unidad del título de imputación, que es la más utilizada por la jurisprudencia en nuestro país. ¿Ok? Entonces, miren ustedes. Autor, pueden haber autores directos. Es cuestionable la posibilidad de coautores. Cómplices pueden ser considerados aquellos que en la segunda conducta típica obedezcan la orden impartida por el funcionario público ilegal. Pero para que sean cómplices la complicidad es dolosa. Tienen que saber que esa conducta es delictiva y de repente pueden cometer otros delitos más, dependiendo, ¿no? En qué consista la orden y el conocimiento que tengan también estas personas, que no necesariamente son otros funcionarios públicos. Si fuesen funcionarios públicos, miren ustedes, cometerían abuso de autoridad.
en calidad de autores directos. ¿Ok? Y en el caso de instigadores, como hemos indicado, también se aplicaría, ¿no? Por su característica que tienen los instigadores de determinar o inducir de manera dolosa la comisión de un delito a un tercero, tendrían también que ser considerados partícipes de esta conducta delictiva. No hay ningún tipo de cuestionamiento a la participación delictiva, que puede ser cualquier persona la que participe y sea considerada o cómplice, tanto primario como secundario, o partícipe, o instigador. Recuerden que la diferencia entre cómplice primario y cómplice secundario radica en la importancia en su participación. Sin el cómplice primario no se puede cometer el delito. Es tan importante su participación que es indispensable que él participe. Si no participa, no se comete el delito. Es el cómplice primario. Mientras que el cómplice secundario, igual participe o no, el delito igual se va a configurar. Por ejemplo, cómplice secundario, se utiliza mucho el concepto de campana, ¿no? Esta persona que informa cuando se está cometiendo algún delito, la cercanía de alguna autoridad, ¿no? El campana. El campana es considerado como un cómplice secundario, porque participe o no participe, el delito igual se va a configurar, se está realizando, se va a realizar, se va a ejecutar. Mientras que el cómplice primario podemos dar como ejemplo el datero, la persona que brinda el dato, a qué horas asaltar, dónde está la llave, quién es el que tiene la información del lugar, ¿me entienden? Sin sería imposible la comisión del delito, ¿ok? Ahora, ¿cuándo se consuma el delito? ¿Es necesario que se genere un perjuicio? No es necesario. Es más, yo les diría que el delito se configura con la conjugación de los verbos. Cometer. Cuando el sujeto activo, funcionario público, está ejecutando un acto arbitrario, está realizando el acto arbitrario, ahí decimos que se consuma la primera conducta típica. ¿Ok? Ojo, no hablamos de perjuicio, porque el perjuicio puede ser potencial, puede ser a futuro, puede ser ulterior. ¿Ok? Y en segundo lugar, en la segunda conducta típica, ordenar un acto arbitrario. El ordenar el acto arbitrario solamente se configuraría, miren ustedes, con el verbo ordenar. ¿Eso qué implica? Implica que estaríamos ante un delito de mera actividad. Bastaría que el sujeto activo ordene. No sería necesario incluso que ese tercero realice el acto abusivo. Basta que se produzca la orden. Ojo, pero tiene que existir, como les he indicado, un perjuicio por lo menos potencial. Si no se configura un beneficio por lo menos potencial, no estaríamos hablando de este delito como indicado anteriormente. ¿Ok? Entonces, la consumación del delito se produce con con la configuración de los verbos, ¿no? De los verbos rectores, que como hemos indicado son dos: cometer u ordenar, ¿no? Cometer u ordenar. ¿Ok? Cometer u ordenar. Ok. Bueno, ¿esto qué implica? ¿Implica que podríamos hablar de tentativa en este tipo de delitos o no? En el primer caso, en primer verbo rector, cuando se conjuga el verbo cometer, allí sí podríamos hablar de tentativa. Cuando el sujeto activo, funcionario público, ejecute el acto arbitrario y de repente no lo puede realizar. No sé, porque de repente la víctima opone resistencia, o no sé, o de repente llega a otras autoridades que impidan que eso ocurra, no sé. Cualquier circunstancia puede evitarlo. Ahí sí podríamos estar ante una tentativa del delito de abuso de autoridad. Mientras que en la segunda conducta, ordenar, pues allí es un poquito más difícil porque les dije que es un delito de mera actividad. Entonces solamente se configuraría con la acción de ordenar, razón por la cual la tentativa en esa segunda conducta típica no podría ser abarcada, no podría ser considerada. ¿Ok? Ahora, también podría aplicarse el artículo 18 del Código Penal, el desistimiento voluntario. El funcionario de repente podía desistirse de ese acto abusivo o de la orden impartida, tal vez. Podría desistirse. Podría evitar que se ejecute el acto abusivo o que se ejecute la orden
realizada por este. Ojo, esto implicará que no haya sanción penal por el acto abusivo en particular. Solo se castigará algún otro delito que se haya cometido antes, de acuerdo al artículo 18 del Código Penal. Recuerden ustedes la figura del desistimiento. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían los actos preparatorios de este delito? Obviamente, un acto preparatorio sería la emisión de la orden y la ejecución, ¿no? Y la realización de la orden, que junto con la ejecución tienen una estrecha o forman una estrecha unidad de acción en el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que un acto preparatorio es la elaboración de una orden, por ejemplo, en el caso de la segunda, verbo rector, en el caso de que el sujeto activo, funcionario público, ordene el acto arbitrario que cause perjuicio a terceros. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, la orden sería el acto preparatorio, ¿no? Que sería todavía impune hasta que llegue a las manos de la persona que tenga que ejecutar ese acto arbitrario. Si llega esa persona a las manos, ya se habría configurado este delito de abuso de autoridad en la modalidad de, obviamente, el verbo rector ordenar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este delito constituye o tiene una circunstancia agravante. Miren, el segundo párrafo del artículo 376 del Código Penal establece que si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena aumenta. Miren, si los hechos derivan del procedimiento de cobranza coactiva, ¿esto qué implica? Implica que esta circunstancia agravada está reservada solamente para el ejecutor coactivo, porque recuerden ustedes que el ejecutor coactivo es funcionario público. ¿Y por qué es una circunstancia agravante? Porque el ejecutor coactivo al momento de realizar sus funciones tiene que obviamente verificar correctamente, porque cualquier disposición, cualquier orden que pueda dar, puede generar que una persona, si estamos hablando de un ejecutor coactivo, puede generar que una persona la deje en la calle sin poder utilizar el dinero de sus cuentas, sin poder pagar sus cuentas, sus deudas, sus obligaciones. Puede dejarla prácticamente una persona en la calle. El ejecutor coactivo, por eso, tiene que, al momento de realizar su actuación, tiene que ser bastante prudente, porque podría, miren ustedes, poner en graves aprietos a una persona. La persona de repente no pueda sacar dinero del banco, no pueda utilizar alguna tarjeta de crédito. Miren ustedes, no pueda pagar sus deudas, sus obligaciones. Se le puede generar un problema tremendamente grande. Por eso les digo que el ejecutor coactivo tiene que ser muy, muy prudente al momento de emitir algún tipo de orden. ¿Ok? Entonces, señalamos que el abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, es una figura residual, ¿no? Una figura residual o subsidiaria. Se establece una circunstancia agravante dirigida a un ejecutor coactivo si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva. El bien jurídico protegido sería el correcto desempeño funcional. Sujeto activo, el funcionario público. Ojo, solamente funcionario público, porque es el único que puede tomar decisiones por parte del Estado. Sujeto pasivo, el Estado y también el perjudicado. La persona perjudicada también se puede constituir en actor civil dentro del proceso. La conducta típica consiste en abusar de sus atribuciones. El funcionario público abusa de sus atribuciones, comete u ordena cualquier acto arbitrario que cause perjuicio. Hemos indicado que el verbo cometer se realiza por autoridad directa, mientras que hacer cometer u ordenar, mejor dicho, sería autoría mediata. ¿Ok? Un acto arbitrario también hemos indicado que es un acto que carece de legitimidad, carece de legalidad, no está tipificado en la ley, es un acto ilegal y que necesariamente para que el delito se logre configurar tiene que existir un perjuicio subsiguiente, que no es necesario que se configure el perjuicio para que el delito se llegue a consumar. Ojo, porque bastaría con un perjuicio que sea potencial, que pueda de repente ulteriormente generarse, ¿ok? Y que se demuestre ello.
Tipicidad subjetiva es un delito doloso. Los actos materiales de este delito son, en primer lugar, un abuso de atribuciones por parte del funcionario público, la comisión de un acto arbitrario con perjuicio de terceros y una orden de un acto arbitrario con perjuicio. ¿Ok? Cuando se consuma el delito, depende del verbo rector, depende de la conducta típica. Cuando se comete, estamos hablando de que en ese momento en el que se está ejecutando ese acto arbitrario se está consumando el delito. Mientras que cuando se ordena, ahí con la orden impartida, ¿no? Que cumpla obviamente todas las características para que sea ejecutada, con esa orden ya se cometería la conducta delictiva en una conducta de mera actividad, como hemos indicado, en donde no se puede admitir la tentativa. Mientras que en la primera conducta, cuando el propio sujeto comete el acto, ¿no? En autoría directa, allí sí podría admitirse la tentativa, como hemos indicado, en esta conducta ilícita. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a, si quieren hacer sus preguntas, señalen, fíjense ustedes. Doctor, en este tipo de delitos podría existir una coautoría aditiva. Harold me parece que es muy cuestionable por lo que hemos indicado anteriormente. Hemos señalado que este es un delito de mera actividad. Perdón, hemos señalado que es un delito que obviamente exige deberes individuales, deberes específicos, sobre todo, Harold, porque se está castigando a un funcionario público, ni siquiera se está aceptando a un servidor público para ser castigado. Entonces, digamos que es bastante difícil. Como es un delito de infracción del deber, Harold, cualquier forma de coautoría es cuestionada, porque normalmente en estos casos, como los deberes son tremendamente individuales, independientes, podríamos hablar más bien de autorías directas, ¿no? O en el caso de la segunda conducta típica, cuando se ordena el acto arbitrario para causar perjuicio a terceros, incluso la autoría inmediata es lo que acepta la doctrina en este tipo de ilícitos penales, mi estimado Harold. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Si hay alguna otra pregunta, por favor me la hacen llegar. ¿Ok? Larry, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escuchamos. Adelante, Larry. Aló, Ahora doctor, sí, buenas noches. ahora te escucho. Larry, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer. Sí, mucho gusto, doctor, muchas gracias. Doctor, y digamos, en los casos más simples, más básicos, digamos, eh, cuando digamos, lo más común que hay, el policía, ¿no? Así es. Eh, comete esos, ¿no? El, este, el agraviado siente que digamos, que le ha maltratado, siente eso, ¿no? Abuso de autoridad, dice. Pero sabemos que los policías, o no sé, no sé si me puede corregir, saben que los policías no son, no están tipificados como abuso de autoridad, ¿no? Salvo fuera el oficial, ¿no? Pero los suboficiales no están catalogados como autoridad, ¿no? Para el derecho penal. Entonces, ¿qué hacer, digamos, o qué presentar, digamos, en ese caso, digamos? Ok, Ese sería, sí, mi ok, incógnita. Muchas Larry. gracias. Tienes completa razón. Un policía no es considerado funcionario público. Podría ser considerado servidor si es que no toma una decisión por parte del Estado. Y lo que tú dices es bastante claro. Un oficial tal vez que tenga orden, ¿no? Que tenga la posibilidad de ordenar, de mandar, de realizar algún tipo de actos, él sí podría ser considerado funcionario público y por ende estar abarcado en el delito de abuso de autoridad. Ahora, es bastante común que a los policías les imputen abuso de autoridad cuando una persona se siente afectada. Y he visto muchísimos casos, Larry, en donde pese a que en el Código Penal se establece funcionario público, muchas veces los jueces y los fiscales también los consideran funcionarios públicos, muchas veces, porque señalan de que podrían realizar algún tipo de actividades. Yo me acuerdo un caso bastante interesante de un policía que impidió que una abogada ejerza su función. La abogada va a su patrocinado, lo han detenido
y el policía pues impide, ¿no? De que ella pueda cumplir su función. La abogada lo denunció por abuso de autoridad. Y mira tú, Larry, se estableció, se consideró que sí existía abuso de autoridad, pese a lo que estamos indicando, y pese a que el tipo penal exige que sea funcionario público. Ahí se estableció que sí podía tener las características de funcionario público porque podía tomar decisiones en ese momento por parte del Estado, cosa que era bastante cuestionable, ¿no? Ahora, obviamente, cuando existe algún tipo de arbitrariedad, ahí también ahí la respuesta también a Alain. ¿Cómo estás, Alain? Buenas noches, ¿no? Que dice, ¿cómo distinguir entre una conducta irregular con una conducta catalogada como abuso de autoridad? Si hay una conducta de repente que afecta a alguna persona y de repente no cumple con los requisitos para poder establecerlo como abuso de autoridad, para eso está el derecho administrativo disciplinario, ¿no? En el caso de un policía, por ejemplo, se podría denunciar a inspectoría algún acto irregular en el ejercicio de la función, ¿no? Hay que recordar que dentro de la administración pública siempre hay por lo menos alguna institución que funciona como control interno de las actividades que se realizan. Si vemos que no se cumplen los requisitos, Larry, del delito, que hemos señalado cuáles son y son bastante estrictos, lo que procedería, por ejemplo, podría ser presentar de repente alguna queja ya en el ámbito administrativo. Ahora, ¿cómo podemos identificar a la conducta irregular con una conducta catalogada como abuso de autoridad? A que se cumplan todos los requisitos del tipo penal. Y una cuestión que es importante, Alain, el perjuicio. Si no existe un perjuicio potencial, por lo menos no habrá conducta delictiva. Si no se cumplen los requisitos establecidos en el Código Penal que hemos señalado, Alain, no podríamos hablar de abuso de autoridad. Y sobre todo, Alain, si hay otra conducta que está siendo procesada, que tiene características también exigidas en el abuso de autoridad, que están subsumidas obviamente en esta conducta delictiva, tampoco podría haber abuso de autoridad en ese caso, porque hemos indicado que el abuso de autoridad es un delito residual o un delito subsidiario. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Qué ocurriría en ese caso? En ese caso, pues lo que pasaría es, si no se cumplen los requisitos, lo que seguiría sería, pues presentar de repente una queja administrativa, en la vía administrativa. Recuerden también algo que es muy importante. Recuerden que en muchos casos se va a evaluar el principio, sobre todo, eso es lo que señalan muchos abogados en el ámbito del delito de abuso de autoridad, el principio de última ratio del derecho penal, por ejemplo, o de mínima intervención penal, por ejemplo, a la ley. Y van a señalar, oiga, pero este podría ser procesado a través de un procedimiento administrativo disciplinario y no necesariamente por un delito, que el delito es de última ratio. Recuerden que para que sea delito estamos hablando de conductas, obviamente, extremadamente graves, no conductas menores. ¿Ok? A la índice, si un funcionario de facto puede cometer, ajá, ha sido reconocido en nuestra jurisprudencia desde hace muchos años, y me acuerdo de incluso Alain, desde la época en que se procesó a Vladimiro Montesinos, se le consideró, miren ustedes, un funcionario de facto y se le condenó justamente. Entonces, mira tú, hay que, eso sí, diferenciar a Alain entre un funcionario de facto, hay que establecer eso, o un usurpador de función pública, Alain, porque podría también castigarse. Si es un usurpador de función pública, se le podría sancionar por el delito de usurpación de función pública. Y si es un funcionario de facto, como está reconocido también dentro de nuestro sistema jurídico penal, podría también ser considerado dentro del campo de abuso de autoridad y con mayor razón todavía, ¿no? Alain dice, si alguien solicita un pedido administrativo y este pedido no es respondido en múltiples oportunidades, se puede catalogar de abuso de autoridad por quien no cumple con esa función. Yo particularmente pensaría, más que un abuso de autoridad, porque no hay un acto abusivo, ¿no? Arbitrario. Yo más bien consideraría, Alain, el delito de demora, ¿no? De demora en las funciones, ¿no? En las actividades funcionales, por ejemplo. Eso podría darse, que es un delito también contra la administración eh, de justicia, ¿no? Y este delito podría configurar, obviamente, también una sanción, si es que la demora no es justificada. La única manera de que este delito no se configure es cuando, por ejemplo,
la persona tenga una carga muy excesiva, ¿me entiende? Pueda justificar. Pero Alain, si esa demora es injustificada, podría cometer este delito en particular. Más que abuso de autoridad, creo que más específico es el delito de demora. ¿Ok? Harold dice, doctor, ¿alguna jurisprudencia que respalde que un oficial de la policía no es funcionario público? Lo que ocurre es algo muy importante, Harold, creo que establecer. Algo que es muy importante. Y creo que esto es lo que ha generado muchas, múltiples confusiones. ¿Te acuerdas tú? En una época determinada se establecía incluso que la policía no era funcionarios ni servidores públicos y se cuestionaban. Y por eso el legislador decidió incorporar al Código Penal, Harold, el delito de cohecho policial, tanto cohecho activo como cohecho pasivo, sea propio como impropio. Y muchos decían, pero ¿por qué al policía lo incorporan si el policía es funcionario público, es servidor público? Y muchos decían, no, ¿por qué? Porque existe cuestionamientos. La constitución política establecía y señalaba, ¿no? Unas características particulares del policía y eso era utilizado en los procesos por los abogados en esa época, estamos hablando de la década de los 90, Harold, era aprovechado justamente para decir de que no podrían ser castigados y sancionados por delitos, por ejemplo, de cohecho. ¿Cuál fue la solución planteada por el legislador? El legislador decidió modificar el artículo 425 del Código Penal, donde se establece quiénes son funcionarios o servidores públicos desde el punto de vista del derecho penal, Harold. Y si revisamos el artículo 425, ya se establece que los miembros de la Policía Nacional son considerados funcionarios o servidores públicos. ¿Cuál es el problema del artículo 425, Harold? Que el artículo 425 señala, son funcionarios o servidores públicos, pero no identifica quiénes son quiénes. Esto va a generar, obviamente, una interpretación. Entonces, ha puesto en el mismo nivel como funcionarios o servidores públicos a los policías en general. Y esto puede, obviamente, Harold, generar ciertas disquisiciones en el proceso. Y la Fiscalía podría, efectivamente, en atención al artículo 425 del Código Penal, considerar de que son funcionarios públicos. Ese es el tema. Entonces, lo que se va a tener que debatir, esto es en el ámbito del proceso, definitivamente. Alain, si puede citar alguna casación que mencione la última ratio en un hecho de abuso de autoridad, por favor. A ver, vamos a buscar alguna y se los voy alguna jurisprudencia que tenga sobre abuso de autoridad, se las voy a pasar a los organizadores, ¿ok? Que les pueda servir lo que me pidió Harold, lo que me ha pedido Alain, se lo voy a mandar para que de repente ustedes puedan utilizarlo, ¿no? Es un delito muy común y es fácil de denunciar, como les digo, pero como ustedes saben, pues es un delito que tiene características bastante propias, que tienen que cumplirse, ¿ah? No es un delito muy fácil, ¿ah? Tiene características bastante interesantes, ¿ok? Alain, Doctor, sí, doctor, sí, Larry. entonces, no sé si me puede corregir. Entonces, escuchándole, para el derecho administrativo, funcionario público es aquel que ordena, dispone, ¿no? Con esos verbos rectores, ¿no? Pero para el derecho penal, para poder ser más fácil acusar, para el derecho penal, de acuerdo a algunos parámetros que tiene el Ministerio Público, al policía, al suboficial, sí se le podría considerar funcionario público. Sí, en base al artículo 425, Larry. El problema es que no discrimina en el 425. Hace una definición genérica. Son funcionarios o servidores públicos y ponen a los miembros de la policía. Por eso la fiscalía los considera, ¿no? Lo que a mí me parece que tendría que delimitarse y tendría que, digamos, dilucidarse. El funcionario sería el que toma decisiones por parte del Estado. El servidor, aquel que no. Entonces, si estamos ante un policía que no tenga esas características, no podría ser considerado funcionario desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, el artículo 425, como ustedes se pueden dar cuenta si revisan, es bastante amplio, ¿no? Y genera una gran amplitud y eso es aprovechado por muchas veces la Fiscalía Larry para considerar y dejar zanjado el concepto de funcionario público en el caso de los policías. ¿Ok? Claro, o también, doctor, sería interesante que nosotros encontremos alguna jurisprudencia, ¿no?
o alguna doctrina para que nos enseñen, ¿no? ¿Cuáles son Sí. esos parámetros que la fiscalía, en los que la fiscalía se ampara, ¿no? En los que la fiscalía ve para que tome la decisión, ¿no? Perfecto, Larry. No te preocupes, que yo estoy tomando apunte de cuáles son los pedidos que tienen y les voy a mandar jurisprudencia que les puede ayudar, ¿ok? Para poder delimitar eso. No se preocupen, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. A la índice, en las entidades privadas que cumplan funciones o labores públicas, como por ejemplo las universidades privadas, ¿pueden sus funcionarios cometer abuso de autoridad? No, 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 definitivamente no, porque el abuso de autoridad está solamente basado, mi estimado Alain, a la administración pública. Por eso es un delito contra la administración pública cometido por funcionarios públicos. Así que no, en el ámbito privado no corresponde a la ley. Ahora, si es una universidad pública, ahí sí, fíjate tú. Pero si es una universidad privada, ente privado, no. ¿Ok? Alberto, ¿cómo estás, Alberto? Dice el artículo 425 está generalizado. Así es, no define si suboficiales son servidores y los jefes oficiales son funcionarios. Efectivamente, por eso le decía a Alberto que eso muchas veces es aprovechado por la fiscalía. Y la fiscalía generaliza también al momento de imputar. Ojo, eso pasa. Y eso es porque el legislador creo que lo que ha querido es eso, ¿no? Incorporar a la gran cantidad, a la mayor cantidad de personas dentro del concepto de funcionario público. Incluso los que tienen un vínculo contractual con el Estado ya serían considerados funcionarios del sector público. Miren ustedes, una locura. Por eso creo que ese artículo 425 tiene que discriminar, tiene que delimitar, tiene que, digamos, ser modificado, ¿no? Porque mira, es aprovechado, Alberto, obviamente por las autoridades, por las propias autoridades es utilizado, ¿no? ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes, con el Diario del Abogado que me han invitado. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Muchísimos éxitos y bueno, queda pendiente la jurisprudencia que les he prometido, así que voy a coordinar con los organizadores y se los voy a enviar para que ustedes puedan utilizar. ¿Ok? Un fuerte abrazo para todos. La Leshka, muchísimas gracias por... Doctor, ¿qué tal? Muchas gracias en el nombre del portal jurídico El Diario del Abogado. Le agradecemos por la clase brindada el día de hoy. Todo ha quedado muy claro. Esperamos poder contar con su participación en futuros eventos académicos que organicemos. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo para ustedes y será hasta la próxima. Nos vemos. Estimados participantes, les agradecemos su presencia el día de hoy. Los interesados en adquirir la certificación opcional por 240 horas académicas, avalado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, el cual es válido para concursos públicos, pueden escribirnos al 985-97-2395. 985-97-2395. Los asistentes de hoy tendrán un descuento especial. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.